no estaría vigente o que este gobierno no lo reconoce. Según ese protocolo que se ha hecho público hoy, pues los miembros del ELN que están en Cuba en negociaciones, en caso de que se ponga fin a esa mesa de diálogo, pues tienen un plazo de 15 días para volver a Colombia o para ir a otro lugar. Pero la teoría del gobierno es que como lo que se produjo fue un acto terrorista, pues ese protocolo no hay que reconocerlo. Hace algunos minutos aquí habló el negociador de paz, o uno de los negociadores de paz del gobierno anterior, del gobierno Santos, uno de los dos redactores de ese protocolo, que es el doctor Frank Pearl, y dijo lo siguiente. Cuando uno firma un documento, eso es un compromiso de Estado, y es un compromiso que en este caso involucra a otros estados, a Chile, a Noruega, a Venezuela, a Cuba, y al ELN y al gobierno colombiano. Pero los protocolos están hechos para que cualquiera sea el caso de ruptura, haya unas normas mínimas que se cumplan. Y esas normas mínimas lo que dicen es cómo esa delegación vuelve a Colombia. A todos nos duele lo que ocurrió, es decir, estamos conmovidos, pero eso no es una justificación para incumplir con estos protocolos. Doctor Ceballos, ¿cuál es su opinión sobre ese punto de vista del doctor Frank Pearl? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con el doctor Pearl y él tiene un punto de vista, yo tengo otro, pero el nuestro no solamente, Juan Carlos, es un simple punto de vista, es el cumplimiento de una sentencia constitucional, que es la 379 de 2016, que dice que la política pública de paz no es una política de Estado, es una política del gobierno que la defiende y la propone. Distinto es una política de paz que se transforma en acuerdos firmados por el Estado, y esos acuerdos se vuelven leyes y se vuelven reformas constitucionales, como es el caso de las FARC. En el caso del ELN, Juan Carlos, no hubo ningún acuerdo firmado, hubo unos intentos de conversaciones frustrados porque duraron 17 meses conversando con el gobierno anterior y no llegaron a acuerdo alguno. Pero mire, yo sí le quiero pedir a todos los colombianos que entiendan una razón muy importante. Nosotros no tenemos que quedarnos en una discusión sobre protocolos. Aquí está claro, y el propio ELN ha confesado su delito, ellos han aceptado a través de una carta de la Dirección Nacional que ellos cometieron este acto terrorista, y eso no respondió a ningún protocolo, o es que a los muchachos que fueron asesinados el ELN les dio algún aviso de que iban a ser asesinados vilmente. Acá estamos hablando de cosas mucho más fundamentales, estamos hablando de que ese reconocimiento que hace hoy el ELN de haber cometido ese delito implica unas órdenes de captura que ya va a dictar la Fiscalía General de la Nación, y esas órdenes de captura no tienen nada que ver con la suspensión de las órdenes de captura que existían en el gobierno pasado. Estas son decisiones nuevas, decisiones que implican una ruta jurídica nueva, que básicamente estará asignada por la petición que hará Colombia de la extradición de estas personas, porque como lo ha dicho hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos los Estados miembros de la ONU están en la obligación de cooperar judicialmente para que estas personas sean entregadas a la justicia de Colombia. Argumentar protocolos en este momento es faltarle a las víctimas, es faltarle a los colombianos que ayer marchamos pidiendo que estos delitos sean castigados, porque imagínese usted, Juan Carlos, que el gobierno colombiano tuviera que traer a estas personas del ELN aquí a territorio colombiano y dejarlas sueltas para que sigan delinquiendo en las selvas colombianas y que la Fiscalía ni los jueces de la República los castiguen. No puede haber protocolos para la impunidad. Doctor Ceballos, ¿usted cree que Cuba, el gobierno de Cuba, le va a hacer caso al Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, mire, hasta ahora el gobierno de Cuba de ninguna manera ha expresado que no entregará a estas personas. Si usted ve las declaraciones públicas tanto del canciller Bruno Rodríguez como de las expresiones escritas, Cuba no dice que no entregará a estas personas, y creo que ahora hay mucha más claridad, especialmente cuando la Dirección Nacional de esa guerrilla, de la cual 3 miembros están presentes en Cuba, es decir, alias Gavino, alias Pablo Beltrán y alias Aureliano Carbonell, ellos están en la isla de Cuba y ellos han confesado que cometieron este delito.
En ese sentido, pues Cuba tendrá que tomar una decisión soberana, pero confiamos en la buena fe de ese gobierno que hasta ahora no ha dicho nada con respecto a que no los entregará. Doctor Ceballos, una última pregunta. El gobierno ha tomado la decisión de pedir en extradición a los delegados del ELN en Cuba. ¿Usted cree que Cuba accederá a esa solicitud? Porque lo que han mencionado es que hay un tratado vigente de extradición entre ambos estados, tal vez del año 1932, pero pues hay que recordar que eso fue antes de la revolución castrista, en los años, a finales de los años 50, de manera que pues no sabe uno si el actual gobierno cubano, régimen cubano, cumplirá ese tratado del año 32. ¿Cuál es su parecer? Pues mire, Juan Carlos, hay cosas muy particulares en el régimen cubano, y le doy una anécdota, que no es una anécdota, es una realidad. Resulta que la base de Guantánamo, donde hay personal militar norteamericano, fue arrendada por Cuba antes de la revolución, y aún sigue arrendada, es decir, los compromisos que adquirió Cuba antes de la revolución, muchos de ellos, incluido este tratado, están vigentes. De lo contrario, Cuba lo que hubiera hecho sería denunciar el tratado y decir que terminara. Eso nunca lo ha hecho. Alejandro Villegas. Comisionado, ¿ustedes tienen información de que los 10 negociadores del ELN todavía están allí en La Habana? Pues Alejandro, nosotros no tenemos ninguna información en contrario, y el hecho de que Cuba quiera argumentar unas condiciones para su entrega confirman que ellos están allá. Quiero preguntarle, comisionado, ¿cuántos guerrilleros tiene hoy por hoy el ELN? Bueno, esos son datos que tiene el Ministerio de Defensa. De acuerdo con lo que me ha sido informado, estamos hablando de cerca de 2.400 personas en armas y de apoyo unas 2.000 personas más. Doctor Miguel Ceballos, comisionado de paz, alto comisionado de paz del gobierno, gracias por haber estado en Voces RCN. Juan Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. 7 de la noche, 18 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. ¿Cómo funciona Reto 4 Elementos? Los 7 equipos colombianos se enfrentarán a la pista de obstáculos más larga del mundo y un elemento diferente cada día: agua, aire, tierra y fuego. Los 3 equipos que pierdan durante la semana irán directo al inframundo. Allí tendrán que enfrentar especies espeluznantes y escalofriantes para vencer sus miedos. De lo contrario, comenzarán a ser eliminados. Reto 4 Elementos, naturaleza extrema. Lunes a viernes, 7:30 de la noche. Por RCN, nuestra tele. Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer término María del Rosario Guerra, que es senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por estar en esta mesa. Muy buenas noches, Juan Carlos, a usted, a los compañeros, a los oyentes, y les deseo que no había tenido la posibilidad de la primera participación del año, un año a pesar de que inició con tristeza, pero que sea un año de esperanza y de muchas bendiciones. Gracias, senadora. También está la representante de la Cámara por los Verdes, Juanita Gobertus. Juanita, bienvenida como siempre a este programa. Hola Juan Carlos, muy buena noche, un saludo a toda la audiencia y a los miembros de la mesa de trabajo. Me sumo a un feliz año para todos a pesar de las dificultades que vive el país. Ojalá que este año nos permita construir paz en el país. También está con nosotros el analista y periodista Hassan Nazar. Hassan, bienvenido a esta mesa y bienvenido a su casa. Profesor Iragorri, qué placer saludarlo, un gusto estar acá en estos micrófonos, gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa que nos está escuchando no solo en Colombia sino en el mundo. Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es el doctor Rodrigo Lara, que es senador de Cambio Radical. Doctor Lara, bienvenido. Juan Carlos, gracias por la invitación, un saludo a los panelistas, un saludo muy especial a los oyentes y muy amable y muy agradecido por esta invitación. Oiga, a propósito y haciendo un paréntesis antes de entrar en materia, el Consejo Electoral creo que en las próximas horas toma una decisión sobre si revive al Nuevo Liberalismo, el partido que fundara Luis Carlos Galán, pero que no solamente fuera fundado por Galán, sino por muchas otras personas como su padre, Rodrigo Lara, ministro de Justicia, que fue del gobierno de Belisario Betancur asesinado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Quiere que reviva el Nuevo Liberalismo o qué piensa? Hombre, pues a mí nunca me ha pasado por la cabeza solicitar que me revivan el nuevo liberalismo, pues uno entiende que en política hereda la esencia a su padre, pero no le hereda el partido a su padre, ni las estructuras políticas a su padre, ni la curula a su padre.
La verdad es que en una democracia liberal no se conocen las concepciones patrimonialistas de los partidos políticos. Yo entiendo que en Siria Bashar haya heredado el partido Baas de Hafez, su padre, o que en Corea del Norte Kim Jong-un haya heredado el partido de su padre, pero eso no es concebible en una democracia liberal. El nuevo liberalismo no era un partido familiar, era un partido que fue fundado por personas entre las cuales estaba mi padre, y un partido tiene vocación pluralista, no familiar. En segundo lugar, yo creo que el nuevo liberalismo fue básicamente un partido al que fue pues al que se renunció a la persona jurídica. Luis Carlos Galán renunció a la persona jurídica cuando pues adhirió al Partido Liberal y se hizo una consulta en el Partido Liberal. Entonces yo no creo, francamente, que exista mérito para revivir el nuevo liberalismo y sobre todo menos para entregárselo a una familia. O sea, ¿usted cree que ahí el doctor Juan Manuel Galán y el doctor Carlos Fernando Galán se están equivocando, se están apropiando pues del partido o qué? Pues reitero, los partidos políticos en una democracia liberal no se heredan de generación en generación, por el hecho de la consanguinidad. Bueno, muy bien. Bueno, cambio de asunto y vamos con uno de los temas principales del día. Tiene que ver con que el gobierno nacional ha dicho que no debe y que no conoce, que va a desconocer, mejor para decirlo de una manera más clara, el protocolo que firmaron el anterior gobierno del presidente Juan Manuel Santos con los dirigentes del ELN para que pudieran permanecer en Cuba. En este protocolo, que es un documento hasta ahora secreto, de una sola página, de un solo folio, se les daba a los miembros del ELN la posibilidad, en caso de que se rompieran las negociaciones, pues de regresar al país en un plazo de 15 días, como ha ocurrido en otras negociaciones, según nos contaba recientemente, hace pocos minutos, Frank Pearl, negociador de paz del gobierno Santos. Pero acabamos de escuchar a Miguel Ceballos, el alto consejero de paz, que dice que la Corte Suprema de Justicia le da alas al argumento del gobierno de Iván Duque de no reconocer ese protocolo firmado por el gobierno anterior. Fuera de eso, está Cuba en la posibilidad, ante la petición del Consejo de Seguridad de la ONU, de que entregue a los miembros del ELN, pero ya veremos si Cuba los entrega o no. Aquí, ¿quién tiene razón y quién está equivocado? Juanita Gobertus. Bueno, Juan Carlos, en primer lugar, reiterar el rechazo por el atentado terrorista del ELN, reiterar también que no veo que haya condiciones hoy para una negociación entre el gobierno y esta guerrilla, que ha demostrado no haber llegado a la conclusión de una vía política para tramitar cualquier interés que tengan, renunciando a la lucha armada. Dicho eso, pues realmente creo que la decisión del gobierno frente a los protocolos muestra no solo muchísima desinformación, quiero creer que desinformación, pero francamente un precedente muy grave frente a futuros procesos de diálogo. Quisiera identificar algunos de los desaciertos del comisionado Ceballos. Lo primero, no es cierto que la Corte Constitucional haya señalado que un acuerdo de paz y en general la política de paz sea solo una política de gobierno. El comisionado cita la sentencia C-379 del 2016, pero se le olvida que hubo una reforma constitucional posterior y una sentencia de la Corte Constitucional posterior, que es la C-630 de 2017, en donde la Corte Constitucional dice específicamente, y abro comillas, que es una política de Estado que resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas, puesto que representa el compromiso de los órganos de representación democrática, incluido Presidente y Congreso de la República. Lo segundo, tampoco es cierto que Naciones Unidas esté dando una instrucción a través de este comunicado que ha sido publicado de que debamos desconocer los protocolos. Por el contrario, Naciones lo que está diciendo es, digamos, lo obvio. Por supuesto que de conformidad con el Estatuto de Roma y otras obligaciones internacionales de cara a este atentado y otros muchos que ha cometido el ELN, frente a los cuales está además condenado por la justicia ordinaria, pues corresponde llevarlos a la justicia. Pero la ONU nunca está diciendo, entre otras razones, porque la ONU ha mediado en muchísimos procesos de paz, que se deba desconocer un protocolo. Y finalmente, un elemento que yo creo que es fundamental: no es cierto que no sea ni ético ni válido pactar este tipo de protocolos. Ha sido costumbre internacional en todos los procesos de paz a nivel internacional en Colombia. Y para dar el mejor ejemplo, el propio presidente Uribe, en 2007, cuando se rompen los diálogos entre el gobierno y el ELN que se llevaban a cabo en Venezuela, luego de que se suspenden las autorizaciones frente a Piedad Córdoba y frente a Chávez, el propio Uribe pone en marcha estos protocolos para
para devolver a los representantes del ELN a Colombia, como efectivamente se hizo. Entonces yo realmente creo que aquí hay muchísima improvisación frente a un mecanismo y, por supuesto, me uno al rechazo, me uno al hecho de cancelar estos diálogos en este momento, pero eso es una cosa y otra cosa es desconocer una práctica internacional y nacional de respetar unos protocolos básicos. María del Rosario Guerra, está improvisando Miguel Ceballos y está improvisando el gobierno, como dice Juanita Gobertos. El gobierno no está improvisando, entre otras cosas, porque el que craneó el atentado atroz contra la escuela de cadetes fue la cúpula del ELN, no fue cualquiera. Está Gavino detrás del tema y están miembros de la cúpula del ELN. Con ello, fueron ellos los que rompieron cualquier posibilidad de que continuase esa mesa de negociación en Cuba. Y déjeme decirles que esto se rompe por ese atroz acto y porque fueron ellos los que lo iniciaron. Yo sí creo que el gobierno hace bien en no invocar ahora unos protocolos que ellos han debido cumplir y que fueron los que los rompieron. Y efectivamente, la primera sentencia, que es sobre el plebiscito, que es la sentencia a la que se refería el consejero Miguel Ceballos, claramente habla de la diferencia entre plebiscito y los otros mecanismos, y por eso dice que en este caso es una política pública del gobierno, y por eso habla también en el caso de qué va a pasar si se aprueba o no. Entonces, y la otra tiene que ver también, la que se refiere a la representante, hace un énfasis especial sobre la JEP. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es entender de dónde se origina el problema, y está en la responsabilidad del ELN y su cúpula con el atroz atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Rodrigo Lara, ¿improvisa el gobierno o acierta? A mí me cuesta mucho creer que el gobierno de verdad esté planteando un debate de esta naturaleza. Yo creo que un gobierno tiene que ser, antes que todo, serio. Tiene que ser serio. Y no puede insultar la inteligencia de los colombianos de esa manera. La verdad es que este es un debate infantil, pueril. Me parece que los argumentos que trae el comisionado de paz son francamente descabellados. Trae aquí a colación una sentencia que no viene al caso. Es decir, a mí me cuesta creer que la capacidad de análisis del gobierno nacional sea francamente tan precaria en una situación de esta naturaleza. Y por otro lado, uno no le puede ganar la guerra a unos terroristas y a unos bandidos como estos pretendiendo que un país capture a quienes no somos capaces de capturar aquí en nuestro país. La guerra la tenemos que librar nosotros contra estos bandidos, y la verdad es que el gobierno no ha tenido ningún resultado operacional en los últimos 7 meses contra esta organización. Pretender que ahorita Cuba haga el trabajo del gobierno nacional, pues es francamente infantil. Yo no sé si con esto pretenden manipular a la opinión pública, manipular el sentimiento de indignación que nos embarga a todos, montarse básicamente en esta cresta de la ola, de buscar básicamente un enemigo que le dé razón de ser, sentido y sindéresis al gobierno. Pero lo que tiene que ver con los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional y en este debate, pues son francamente infantiles. Hassan Nazar coincide con ese punto de vista. Pues Juan Carlos, es que a mí nunca me han preocupado los protocolos con terroristas. Me preocupan los protocolos de cambio climático, de acuerdos comerciales, protocolos que tienen que ver con derechos humanos, pero unos bandidos acaban de hacer lo que hicieron, asesinar a unos estudiantes, porque eso es lo que son unos cadetes. Aquí no estamos hablando ni siquiera de oficiales armados, estamos hablando de unos muchachos inermes que se están preparando en la vida pública para servirle al país. Pues a mí realmente los protocolos con esos bandidos me tienen sin preocupación. Lo que sí me parece es que el gobierno nacional debió ser un poquito claro a la hora de mirar si estaba negociando con una hoja de ruta que le había dejado el gobierno anterior, y es que eso es lo que pasó, porque es que estos papeles y este protocolo lo firmó el señor Frank Pearl, y si al gobierno anterior le parecía que esa era la manera de negociar, pues fabuloso por ellos, pero es que estamos en uno nuevo, y yo sí creo que en eso el doctor Ceballos, más allá de la legitimidad o no de si se rompen o no estos protocolos, yo creo que este gobierno tiene la necesidad de tomar una posición clara, propia, frente a lo que quiere hacer con el ELN. Y si el camino que quiere tomar es la vía armada, la de la seguridad, la de garantizar que estos señores por lo menos traten de respetar unos mínimos, como entregar unos secuestrados, como dejar de atentar contra los más vulnerables, pues yo creo que ahí debió sentar las bases desde un principio.
me parece es increíble, y en eso concuerdo con Rodrigo Lara, que estemos dando las discusiones sobre un tema que al final no es el tema de fondo. Aquí el tema de fondo no es si Cuba le va a dar abrigo a nuestros delincuentes, que los tiene todos, porque ideológicamente concuerdan perfectamente con ellos. Entonces pedirle al gobierno de Cuba que entregue a estos señores, pues es un absurdo. Más bien pedirles que no los abrigue tanto, que no los proteja tanto, porque claramente, igual o no con el beneplácito de Cuba, terminarán los señores entrando por alguna frontera, ya sea de Venezuela o de Ecuador, difícilmente, pero más por Venezuela, a territorio colombiano, a hacer lo que han hecho en los últimos años, terrorismo, porque esos no son ningún grupo guerrillero, eso es un grupo terrorista. Ojalá lo entendamos en algún momento. Juanita Gobertos. Juan Carlos, 4 ideas breves frente a lo dicho por mis compañeros. Lo primero, senadora, por supuesto que se justifica el rompimiento del diálogo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los protocolos. Lo segundo, no es cierto que la sentencia C630 de 2017 se refiera únicamente a la JEP, habla específicamente en la parte que leí de la política de paz, de ahí que sí creo que el comisionado Ceballos se equivoca en citar una sentencia anterior a la reforma constitucional que vuelve la política de paz un compromiso de Estado y no del gobierno de turno. Y tercero, Hassan, frente a lo que señalabas, yo sí creo que hay que mirar con, digamos, mucha claridad que el gobierno Duque siguió adelante con el proceso con el ELN. Hubo más de 7 conversaciones telefónicas, se retomaron más de 5 veces reuniones con quienes han sido gestores de paz del ELN, se reunieron con el gobierno de Cuba, siguieron adelante como garantes. O sea, yo creo que ahí, cuando el comisionado dice en su declaración pública que no habían retomado el diálogo con el ELN, nos está diciendo mentiras a los colombianos. Concuerdo con usted en eso. Lo único que le interrumpo es para una cosa sencilla. El error está justamente en eso. Si no les gustaban la manera como estaba planteado la negociación, o por lo menos la forma como se iban a sentar a dialogar, pues no lo hubieran hecho. Pero a mí no me preocupa el tema de que se rompa o no ese protocolo, se lo digo honestamente. A mí eso no me preocupa. No, ahí estamos en desacuerdo, está clarísimo. Yo creo que si uno hoy rompe un protocolo de este estilo, la señal que manda es no habrá ningún proceso de paz, porque todo grupo armado es susceptible de ser capturado en medio del proceso de paz, independientemente de las reglas del juego. Insisto, rechazo profundo los ataques del ELN, pero creo que la manera en este momento es implementar a profundidad las políticas de desarrollo rural, de participación ciudadana, de reincorporación de quienes están cumpliendo, para quitarles cualquier espacio al ELN a nivel territorial, por supuesto de la mano de una política de seguridad territorial fuerte. Total desacuerdo. Pero pretender no aplicar unos protocolos, pues sí creo que... Porque lo que nos quieren imponer es que no hay el proceso mismo de paz sastre viable de nunca. las FARC, nos lo quieren imponer para todo a pesar de estos actos atroces. Y segundo, que me parece también el presidente Duque, antes de este atroz atentado, había dicho públicamente que la única posibilidad, a raíz de lo que venía pasando en el Catatumbo, de seguir en el diálogo con el ELN, era que entregaran los secuestrados y que cesaran todo acto contra la infraestructura y acto terrorista. El ELN nunca fue, ni ha sido claro, ni ha mostrado una real voluntad del proceso. Yo creo que el gobierno tiene ahora la posibilidad de volver a retomar lo que debe ser, que es combatir con las fuerzas militares y policía, con la Constitución y la ley, a los terroristas. A ver, yo quisiera hacer una observación. Yo creo que el gobierno de pronto le faltó más claridad respecto de los diálogos con el ELN. Lo que es claro es que el gobierno de Iván Duque estuvo sentado en una mesa de negociación con el ELN. Tanto así que el hecho político más importante del discurso de oposición de Iván Duque el 7 de agosto fue justamente mantener esa mesa de negociación. Ese es el hecho realmente de fondo en ese discurso de oposición. Y esa mesa se mantuvo hasta este atentado. Eso es una realidad innegable. Este gobierno negoció políticamente con el ELN. Y no obstante, el gobierno parcialmente dejó marchitar esa mesa de negociación, porque no le puso realmente ni propósito ni ahínco a la misma mesa de negociación. Pero el gobierno también no se atrevía a terminar ni a levantar esa mesa de negociación, básicamente un poco temeroso por el costo político que pudiera tener ser el primero de pararse en la mesa de negociación. Y parcialmente lo entiendo, porque es la primera vez en 54 años de existencia de la organización del ELN
en estar sentado formalmente en una mesa de negociación. El gobierno intentó de cierta manera un poco ladina de salirse básicamente de los acuerdos. Por ejemplo, pretendía que en la ley de orden público nosotros aprobáramos un artículo que establecía condiciones materiales que hacían imposible básicamente el diálogo con el ELN. Por ejemplo, establecer que solo puede haber negociación política con una organización de esta naturaleza cuando se haya desmovilizado y haya entregado básicamente las bases de datos de sus combatientes, lo cual pues por supuesto en cualquier proceso de negociación es la última etapa. No logró introducir ese artículo que le hubiera servido de argumento, de parapeto, de justificación para levantarse de la mesa, y bueno, y dejó marchitar esta mesa y se levantó de la manera más violenta y abrupta, que fue con esta bomba cobarde y miserable que pusieron estos terroristas. Sí. Hay que recordar dos cosas. El ELN básicamente negocia de acuerdo con, o entra en la categoría del artículo 3 de los convenios de Ginebra, y en segundo lugar, pues hasta ahorita llegaron estas conversaciones, y lamentablemente hay que entender que cuando se levanta una mesa, generalmente recrudece la violencia y se exacerba la violencia, como ocurrió en este horrible atentado. Vamos a una pausa y ya volvemos, 7 de la noche, 37 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Tu Postobón 1.5 litros de siempre creció. Ahora te da un 33% más contenido por los mismos 2.500 pesitos. Llegó el momento de ahorrar con Postobón y vivir el sabor con un 33% más contenido. Usted escucha Voces RCN. Ya son las 7 de la noche, 38 minutos, y desde la dirección de la policía le están haciendo un llamado a los uniformados para cuidar las condiciones de seguridad. Cintia Vargas. Por orden de la Dirección General de la Policía, será obligación que los uniformados utilicen chalecos antibalas, por lo que el control de su uso se estará haciendo de forma diaria para prevenir acciones en contra de los agentes. El chaleco antibalas no es la única medida de seguridad de los uniformados en la capital. Según la Policía de Bogotá, también se realizarán controles minuto a minuto con las cámaras de seguridad y en especial a las entradas y salidas de la capital. Aunque el chaleco lo venían usando los motorizados en estaciones de zonas difíciles en materia de seguridad, la orden es que todos los lugares de concentración de policías se use este sistema de protección de forma obligatoria. A estas medidas se suma la llegada de varios drones a la capital de la República, también para reforzar la seguridad. Y el sector bancario señaló que ve viable que el gobierno venda su participación en Ecopetrol. María Fernanda Herrera. La Asociación Bancaria de Entidades Financieras señaló que está de acuerdo con que el gobierno considere la venta de la participación accionaria que posee en Ecopetrol, teniendo en cuenta que este movimiento ya fue aprobado en años anteriores por el Congreso de la República. Uno tiene que buscar vender el activo, si toma la decisión de venderlo, cuando está a un buen precio. Y hoy la acción de Ecopetrol está a un buen precio. Obviamente tendría que planearse muy bien para que no afecte las cotizaciones actuales, si es que se va a hacer en varias tandas. Expertos aseguran que con este movimiento se llegaría a recaudar cerca de 10.6 billones de pesos, recursos que ayudarían a financiar el presupuesto del presente año. RCN, 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, siempre con grandes anunciantes como Renta Espacio, Bodegas Personales y Seguras. Cuando el día acaba, el trabajo apenas comienza. Por eso ahora puedes recargarte de energía con el nuevo Speedmax Night, la bebida energizante con un nuevo sabor para recargar la noche de energía. Con Speedmax Night, Mike y yo nos recargamos para darlo todo y disfrutar de la noche. Toma Speedmax Night y recarga tu noche de buena energía. Recarga tu vida. Speedmax. Contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína. La 12, fútbol con mucha cancha, con Oscar Restrepo Pérez, Mike Fajardo, Quique Barona y la dirección de Luis Alfredo Céspedes. Lunes a viernes, 9 a 10 de la noche por RCN Radio, nuestra radio. Destapar una Canada Dry es atreverse a darle un toque diferente a tus encuentros. Es ponerle más dorado a una conversación, a una comida, a tus salidas.
La vida necesita más burbujas y solo tienes que pedir por ellas. Atrévete al sabor Ginger Ale. Canada Dry, sensación única. RCN se identifica con la tranquilidad. Y uno bebe mucho calajo. Yo. Le habla al carro a ver si prende. Tranquilo, para cada conductor hay un seguro. En segurosbolívar.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, giros, pagos y recargas. Efecti le da un giro a tu regreso a clases. Mami, yo quiero la lonchera de Mickey. Yo también. Ahora tenerla es muy fácil. Reúne 3 tirillas de giros enviados por Efecti mayores a 50,000 pesos más 10,000 y llévate una lonchera original de los 90 años de Mickey. ¡Giros! Efecti. Aplica términos y condiciones. Vigilado Mintic. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Juanita Gobertus y María del Rosario Guerra, Rodrigo Lara y Hassan Nazar. Ha entrevistado el canal Telesur, canal venezolano internacional, a Pablo Beltrán, uno de los dirigentes del ELN, y él se ha manifestado con respecto al atentado en la Escuela General Santander y al protocolo suscrito por el gobierno anterior colombiano, el de Juan Manuel Santos, con los líderes del ELN para negociar en La Habana. Con respecto al atentado, Pablo Beltrán ha dicho lo siguiente. El gobierno y el ELN le pedimos a Cuba ser sede de la mesa. Desde el primer día que llegamos a Cuba, el gobierno cubano nos dijo, con mucho gusto, somos sede de estas conversaciones, pero por favor, el ELN, restrínjase y dedíquese exclusivamente a las conversaciones de paz. Alguna otra actividad distinta a esas, les pedimos que no las hagan. O sea, ni nos involucramos, ni conocíamos de esa situación. Muy bien, lo que está diciendo Pablo Beltrán es que los líderes del ELN no sabían del atentado que se cometiera en la Escuela General Santander. Y con respecto al protocolo, manifestó esto. El protocolo en estos casos dice que a partir de que una parte deja de estar en conversaciones, hay 15 días para el retorno de la delegación del ELN a sus campamentos. Nosotros vamos a mantenernos en cumplir esos 15 días y vamos hasta el último día a insistir a que el gobierno dé las garantías para el retorno. ¿Le cree a Pablo Beltrán, Hassan Nazar? No, pues qué tristeza, porque entonces ¿con quién estaban negociando? Hay que llamar a ese señor Pablito. Este señor, más bien que le manden un avión para que entre por Venezuela, que es lo que hacen siempre, que se mueven es por Venezuela. Yo no sé qué hace pidiendo que le garanticen su retorno a Colombia. Si es que ellos se mueven es por Venezuela, más bien que se encarguen de entrar por Venezuela, por donde siempre se mueven. Me parece vergonzoso escuchar a un señor de estos, de un equipo negociador, diciendo que no sabía entonces la forma operativa, cómo funcionan. Esto lo que muestra es que hay una gran división interna dentro del ELN, y eso lo han discutido quienes han estado más cercanos a ellos y han podido hablar en otras oportunidades, Juan Carlos, cuando dicen que no hay una cadena de mando en el COSE, que hay unos señores que quieren negociar y que hay otros señores que todavía quieren es continuar por la vía armada, en la minería ilegal, en el narcotráfico, en el secuestro, en la extorsión, en el asesinato. Entonces, ¿con quién están negociando? ¿Por qué no son capaces de romper con esa ala? No, porque es que esa ala es la que los mantiene también. Es que esa ala es tan vigente como la otra, Alejandro. Eso es desafortunadamente la parte más estructurada incluso, y seguramente la que más peso político tendrá dentro del ELN. Pero entonces me parece vergonzoso, porque lo que demuestra esto es que con los señores que estaban hablando en La Habana, pues no tienen ni idea de qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Coincide con esa opinión, Rodrigo Lara? No, pues sí, claramente el ELN es un actor pues del conflicto que hoy acude a todas las formas de lucha y de financiación en particular. Y lo más inquietante es que hacia finales de los años 90 el ELN ingresó de forma cada vez más directa en el narcotráfico. Ellos hasta cierto punto, un poco por influencia de sus líderes históricos y tal vez de su influencia religiosa, de cierta forma habían evitado entrar al narcotráfico, pero desde finales de los 90 rompieron esa barrera
Y lo complejo es que sus nuevos comandantes, todos han crecido bajo el mandato de una organización cada vez más dedicada al narcotráfico, a la minería ilegal, y esa influencia dentro de la estructura ha dado lugar a cierta autonomía de esos bloques orientales en la organización, gracias al control que ejercen sobre esas rentas. Entonces esa es una realidad. Básicamente el narcotráfico le ha dado más autonomía a esos frentes orientales y hoy en día básicamente son los que terminan dictando el rumbo de la organización. Entonces se narcotizaron y claramente pues al ser un grupo militarmente pequeño pues acude a las formas más horribles de guerra, que es el terrorismo, como lo vimos en este caso. Doctora María del Rosario Guerra. Mire, Pablo Beltrán dice que no sabía, que no sabían los que estaban supuestamente en la mesa en Cuba y llevan 10 meses preparando el atroz atentado terrorista. No nos crean bobos a los colombianos de que están negociando, de que ellos no tienen ningún tipo de diálogo con sus diferentes grupos. Aquí son una guerrilla de 2.500 hombres, eran 800, 900, ya están alrededor de 2.500, y entonces si estaban sentados en una mesa, como que tenían total ignorancia de lo que estaba pasando. Realmente lo que se dieron cuenta es que este gobierno es un gobierno firme, que no va a comerles cuento, es un gobierno que está dispuesto a combatir el terrorismo y que no está dispuesto a seguir sentado para que invoquen impunidad unos guerrilleros que no solo cometieron este atroz atentado terrorista, sino secuestro. Además de ello, los negocios ilícitos que ya mencionó Rodrigo, como el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, y más de 30 atentados contra el oleoducto en los últimos meses. Entonces, por favor, que aquí no nos crean que es que están sentados en una mesa de diálogo con personas que no tienen una estrategia clara de desestabilizar, de combatir en el país, de generar en el país la inseguridad de la cual ellos están acostumbrados. Pero doctora María del Rosario, ¿no se demoró mucho el gobierno en tomar decisiones con el ELN porque mantuvo por lo menos con algo de oxígeno esa negociación 6 meses o esa instancia de estos señores en Cuba? De acuerdo, yo creo que un poco siempre, creo yo, Alejandro, que el presidente Duque fue muy prudente, muy cauteloso al principio, pero lo que es claro es que uno, con los que han estado acostumbrados al terrorismo, no puede negociar, y el ELN ha sido uno de ellos. Juanita Gobertos. Bueno, en primer lugar yo coincido con los demás panelistas, el comunicado de esta mañana es claro en que está firmado por la Dirección Nacional, es decir que hoy las afirmaciones de Pablo Beltrán son poco creíbles. Ellos mismos en sus declaraciones sobre el cese al fuego unilateral se ufanaban de decir que sí tenían mando de tropa porque habían logrado cumplir con ese cese, así que realmente yo hoy no creo esas afirmaciones de Pablo. Dicho eso, sí creo que gran parte del reto, que es un reto metodológico hacia adelante, a futuro, cuando sea posible construir un nuevo escenario de un proceso de diálogo con el ELN, porque dicho sea de paso, esa es la finalidad del uso de la fuerza, debilitar a un grupo hasta que el grupo llegue a la conclusión y a la convicción de que tiene más que ganar por una vía política que seguir insistiendo en la lucha armada. Pues el proceso con las FARC fue justamente exitoso cuando las FARC llegaron a la conclusión de que iban a renunciar a la lucha armada y que a lo que le apostaban era su transformación en un movimiento político. De ahí que creo que gran parte del reto que tenemos es construir nuevamente unas reglas del juego hacia futuro para un proceso con el ELN, que en mi opinión debería, digamos, reconocer una regla que funcionó de manera muy positiva en el proceso con las FARC, y es no dedicarse a un cese al fuego antes de pactar unos elementos básicos de acuerdos sustantivos. Eso en La Habana permitió negociar como si no hubiera guerra y pelear la guerra como si no hubiera negociación, avanzando en 4 de los puntos sustantivos del acuerdo antes de empezar a discutir sobre un cese al fuego. Pero ese será el futuro en unos años, cuando el ELN haya demostrado que realmente quiere renunciar a la lucha armada, que no es el caso hoy. Eso justamente quiero preguntarles, porque ayer vimos visos de unidad nacional, diferentes sectores políticos se hicieron presente en la marcha, el presidente Duque ha venido haciendo llamamientos a la unidad nacional luego de la ocurrencia de este atentado terrorista, pero parece que
ese llamamiento empezó a resquebrajarse por cuenta de esta decisión frente al tema de Cuba. ¿Se logrará una unidad frente a esto? ¿Nos vamos a poner de acuerdo en este asunto, Hassan? Pues Alejandro, ojalá. Es que si a uno no lo unen causas nobles como esta, entonces ¿qué nos va a unir? A ver, yo salí a marchar ayer y yo no salí a marchar políticamente, yo salí a marchar en contra de estos bandidos, del terrorismo. Vuelvo y repito, es que más allá de un atentado contra la Policía Nacional, asesinaron fue unos muchachos, unos estudiantes. Entonces, si esto no nos logra unir como país, si uno todavía tiene que entrar a las redes sociales y leer comentarios de gente diciendo que esto son cortinas de humo, por Dios, eso es vergonzoso. Que estaban pensando que es que el gobierno iba a poner un carro bomba en la Policía Nacional matando unos cadetes para distraernos de lo que está pasando. O sea, si ese es el discurso político todavía de algunos influenciadores o de otros que todavía están diciendo que esto es una marcha de Uribe, que esto es una marcha... A mí me gustó mucho ver a Juan Manuel Santos marchando y me encantó ver al expresidente Uribe marchando y me encantó ver también a todas las personas que salieron, incluso... de los verdes, pero nos quedamos del con polo. la foto ahí de Santos con Duque, porque estaban ahí unos escasos metros. Bueno, pero salieron y estuvieron ahí, y estuvo Pastrana, y hubiera sido perfecto si Petro hubiera salido. Porque esto no es un tema de mezquindad. Mire, el terrorismo unifica en cualquier país del mundo, la lucha contra el terrorismo unifica en cualquier país del mundo. No podemos ser tan mezquinos nosotros en Colombia de pensar que el terrorismo también va a ser un motivo para dividirnos en vez de unirnos. Juanita Gobertu, ¿lograremos unidad en torno a este propósito? Yo quiero creer que sí. Por supuesto, comparto que la movilización de ayer permitió mostrar sectores unidos en el rechazo a la violencia. Pero yo quisiera que pudiéramos dar paso más adelante. En su momento, la política de seguridad democrática del presidente Uribe, por supuesto, le apostaba al fortalecimiento de la seguridad, en mi opinión, con unos costos muy graves en violaciones de derechos humanos, pero fue exitosa en lograr unos avances en seguridad. Pero iba un paso más allá. La política estrictamente y específicamente decía consolidar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional a través de la participación ciudadana. La política del presidente Uribe le apostaba a ponerle fin a la guerra con 13.000 excombatientes de las FARC que dejaron más de 9.000 armas, con unos retos inmensos, por supuesto, de legitimidad de lo acordado, pero digamos avanza en esa lógica. ¿Qué decía Paz Territorial? Consolidar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional a partir de la participación ciudadana. Ese es el reto en el que coincidían Uribe y Santos, que todavía tiene pendiente este país, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Yo quisiera que ojalá los colombianos nos pudiéramos poner de acuerdo ahí, en que el reto que tiene este país es construir instituciones en educación, en vías terciarias, en acceso a salud, en las zonas más afectadas por este conflicto armado que hoy necesitan inversión pública y oportunidades para la generación de desarrollo socioeconómico. Ojalá ahí pudiéramos encontrar puntos de encuentro. Doctora María del Rosario, ¿vamos camino a encontrar un espacio político de unidad en torno a esto? Yo soy de las que creo que hay temas como como la lucha contra el terrorismo, contra la lucha contra el secuestro, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción. O sea, hay temas que no pueden dividir sino unir. La manera como se logra es la diferencia, pero ahí es donde vienen precisamente la diferencia de los gobiernos. Entonces, pero yo hoy sí creo que si los colombianos estamos de acuerdo en que no podemos aceptar el terrorismo como no lo puede aceptar la comunidad internacional, como lo expresó Naciones Unidas hoy, nosotros tenemos entonces que acompañar a que el presidente Duque tome las decisiones coherentes para combatir el terrorismo, siempre de la mano de la Constitución, de la ley y por supuesto el respeto de los derechos humanos. Rodrigo Lara, ¿usted es tan optimista? Pues yo creo que tenemos que apoyar al presidente de la República en lo que tiene que ver con lo que estamos pidiendo los colombianos. Es una retaliación dura a este acto terrorista y a este desafío al Estado en general. Una organización armada como el ELN no puede quedar impune después de haber asesinado cobardemente a 22 estudiantes de una escuela de policía. Y esa retaliación dura es necesaria para que ellos entiendan que todo el peso de la ley va a recaer sobre los responsables
y que toda la capacidad operacional que ha construido el país en los últimos 35 años, que hace que nuestras fuerzas militares y de policía sea de las más competentes del mundo en materia antisubversiva, pues se haga sentir. Y en estos 6 meses no hemos visto resultados importantes contra el ELN. El ELN obviamente no es una organización que en sí ejerza control territorial, lo cual hace difícil, por supuesto, una guerra de esta naturaleza y valida, por supuesto, la terminación de estos conflictos en una mesa de negociación. Pero hay que debilitarlos, hay que obligarlos, básicamente, a que lleguen a una mesa de negociación. Yo entiendo que para el gobierno era muy difícil adelantar esa mesa de negociación con la situación actual que se presenta en Venezuela, con la hostilidad que se presenta con el gobierno de Venezuela. El diálogo con las FARC fue posible básicamente porque hubo cooperación y apoyo por parte del gobierno de Venezuela con el esfuerzo de paz de Juan Manuel Santos. En este caso no era viable, y yo también entiendo por ese lado que el gobierno viera con mucha dificultad esta mesa de negociación, pero ahora necesitamos resultados, pasar de la retórica a la acción. En ese punto, por supuesto, que hay apoyo al gobierno, apoyo a la fuerza pública, pero en lo que no podemos caer básicamente es en la lógica maniquea, y es en la lógica básicamente del enemigo común, que nos olvidemos de todos los problemas porque hay que echarle la culpa de todo al ELN. El ELN es una organización militarmente pequeña, no alcanza los 2.000 hombres en armas, como dice el comisionado de paz. En 2015 tenía 1.500 hombres armados, que como mucho haya progresado 300, 400, que ya es mucho. Es no obstante una organización con gran capacidad de daño, con las voladuras de oleoductos, con acciones terroristas, y hay que golpearla, y hay que obligarla a que se desmovilice. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. 7 de la noche, 57 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. En RCN Digital hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales, la ciencia, la música y la tecnología. Con Andrés Nieto Molina. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Andrea Cardona. Hay unas plataformas y unas aplicaciones que usted puede usar. La Copela. Ahora en Japón todos los celulares. Y Daniel Faura. Ustedes pueden entrar, buscar en Google My Activity. El Dr. Click. RCN Digital, lunes a viernes, 1:30 a 2 de la tarde. Y sábados, versión long play, de 1 a 2 de la tarde, por RCN Radio, nuestra radio. Síguenos en Twitter y Spotify como RCN Digital, y en Facebook como programa RCN Digital. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 58 minutos, y el próximo 24 de enero va a zarpar el primer barco de vela en el mundo hecho con plástico reciclado, y va a salir desde África. Carola y Morales. El próximo 24 de enero zarpará el Flip Floppy, el primer barco de vela en el mundo hecho con residuos de plástico reciclable. Está hecho con cerca de 10 toneladas de plástico que fueron encontradas en las playas de África, y es que justamente va a zarpar desde la costa este de ese continente este próximo 24 de enero, y así habla Ben Morrison, parte además del equipo que ayudó a diseñar y construir este barco. We're doing this because we're going to raise a vast amount of awareness by embarking on an ambitious expedition, having built what is a unique boat in the first place. Pues dice, nosotros lo estamos haciendo porque vamos a elevar una gran cantidad de conciencia al embarcarnos en una expedición ambiciosa, construyendo un bote único, el primero en este lugar. Y es que este bote pues recorrerá cerca de 500 kilómetros, hará cerca de unas 14 paradas en las costas de Kenia y Tanzania, y la idea es que en cada parada se haga un llamado de conciencia a las personas para no arrojar más basuras a los mares, porque recordemos que en 2050 ya ha dicho la ONU que se prevé habrá más plástico que peces en el mar. RCN Radio. Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Son las 8 en punto. Esta es un resumen de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Negociadores del ELN aseguran que no sabían sobre el plan de atentado en Bogotá. Detalles con Cindy Balbuena. Retomaremos la comunicación con Cindy Balbuena. Entre tanto, les contamos que en Santander fueron despedidos los 5 cadetes que murieron en el atentado terrorista en la Escuela General Santander, aquí en la capital de la República. Slendy Blanco.
Con un homenaje póstumo y una sentida ceremonia religiosa, familiares, amigos y autoridades departamentales despidieron los cuerpos de los 5 cadetes santandereanos que murieron en el atentado terrorista en la Escuela General Santander en Bogotá. César Ojeda, Diego Martínez, Óscar Saavedra, Iván Muñoz y Jonathan León fueron despedidos por sus seres queridos en Bogotá, Barichara, Curití, Florida Blanca y Bucaramanga. César Ojeda, padre de uno de los uniformados fallecidos, encabezó el discurso del último adiós. Los negociadores del ELN aseguran que no sabían sobre el plan del atentado en Bogotá. Cindy Balbuena. Pues mire, esas declaraciones las dio el jefe de la misión negociadora del ELN, Pablo Beltrán, por medio de una entrevista a AFP. Le ha dicho primero al gobierno que le dé garantías para devolverse a Colombia, pero también aseguró que el Comité Central y la Delegación de Diálogos, que está en La Habana desde mayo del año 2018, desconocían los planes para atacar la escuela de cadetes que causó, recordemos, la muerte de más de 20 estudiantes. Dice él que no sabían y que están en Cuba desde hace 8 meses de estos planes que se están fraguando desde Colombia y no desde La Habana en Cuba. Más de 69.000 personas se pensionaron con Colpensiones durante el último año. Marta Olaya. Sí, Sebastián, la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, reveló que a 31 de diciembre del 2018 la entidad registró un total de 1.328.000 pensionados, es decir, 69.368 nuevos pensionados frente al 2017. Además, durante el año anterior se afiliaron a Colpensiones, que administra el régimen de prima media, más de 90.000 colombianos. Las cifras fueron entregadas por la entidad, que también reveló que a diciembre Colpensiones cuenta con más de 6 millones de afiliados, de los cuales 346.000 pertenecen al sector público y más de 5 millones al sector privado. Autoridades en Cali lograron controlar una riña que se registró entre 2 pandillas en un cementerio del centro de esa ciudad. Madeleine Rodríguez. En medio de un funeral de un hombre que se cumplía en el cementerio central de Cali, 2 bandos pertenecientes a pandillas del barrio Siloé, en la zona de Ladera, pretendían enfrentarse al interior del Camposanto. Información preliminar de las autoridades da cuenta de una persona capturada que habría hecho varios disparos al aire, a la cual se le incautó el arma de fuego. En el incidente, que fue controlado a tiempo por una patrulla de la Policía Metropolitana, no hubo personas lesionadas. Comerciantes del sector denunciaron que estos enfrentamientos en el cementerio son recurrentes, por lo que solicitaron mayor presencia de las autoridades. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital los invitamos a visitar nuestra página www.rcnradio.com para que amplíen la nota del único barco en el mundo hecho con residuos reciclables, con plástico, y es que este barco va a zarpar el próximo 24 de enero desde la costa este de África, exactamente en Kenia y Tanzania. Está construido con 10 toneladas de residuo plástico reciclado y además de sandalias desechas. Es una iniciativa donde van a hacer unas paradas cerca de 20 para que la gente tome conciencia de no arrojar basuras al mar. Flip Floppy entonces se convierte en el primer barco del mundo de vela de su tipo, que recorrerá 500 kilómetros durante unos 14 días. Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio. Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las oportunidades que tengo para crecer. Siempre se puede cambiar, trabajando día a día. Siempre se puede con Banco Popular. Margarita es cliente del Banco Popular y junto a ella pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en Voces RCN. 8 de la noche, 4 minutos. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra y Juanita Gobertus, y también con Rodrigo Lara y con Hassan Nazar. Hoy los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez le han enviado una carta al fiscal ad hoc para el caso de Brecht. Él puede conocer de algunos procesos, de algunos asuntos, como todo el mundo sabe, por los cuales se ha declarado impedido Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación. Y los dos se han pronunciado, le han enviado una carta que dice: respetado señor fiscal, le señalan que él está a la cabeza de una de las más importantes investigaciones sobre corrupción en Colombia. Recuerdan que en agosto de 2017 le enviaron una carta al fiscal, a la Corte y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes,
en donde ellos piden que la justicia investigue los vínculos de Odebrecht con las campañas del expresidente Juan Manuel Santos, campañas, la primera en el año 2010 y la segunda en el año 2014. Dice la carta sobre este aspecto, y en desarrollo del principio de oportunidad que obliga a los funcionarios de Odebrecht a contar toda la verdad sobre los actos ilícitos en los que participaron o tuvieron conocimiento, nos permitimos solicitar que en las diligencias que se lleven a cabo próximamente se indaguen las siguientes dudas. Primero, si es cierto que Juan Manuel Santos, siendo presidente en ejercicio y aspirante a la reelección, sostuvo una o más reuniones con funcionarios de Odebrecht, señala esta carta. Y también piden que se establezcan qué funcionarios de Odebrecht estuvieron presentes y cuál fue el objeto de esas reuniones. Termina la carta diciendo: estamos convencidos de que la mejor manera de evitar que un caso así se repita es llegar a toda la verdad sobre lo sucedido y contársela a los colombianos. La pregunta aquí es: ¿será que el fiscal ad hoc, porque tiene unas competencias, un ámbito de acción pues reducido realmente, será que él va a acceder a abrir esta investigación como le piden los expresidentes Pastrana y Uribe, o esta solicitud va a caer nuevamente en terreno infértil como una semilla en el desierto, como pasó la vez pasada? María del Rosario Guerra. Pues yo aspiro que el doctor Leonardo Espinosa, que es el fiscal ad hoc para el tema exclusivo de Odebrecht, tome en consideración esta comunicación. Ya en agosto del año 2017, los expresidentes Pastrana y Uribe le habían enviado tanto al fiscal general Néstor Humberto Martínez, a la Corte Suprema de Justicia, una comunicación con detalles de lo que presuntamente en la primera vuelta de la primera vuelta presidencial del 2014 y en la segunda del 2014 recibió la campaña de Juan Manuel Santos, y fuera de eso, cómo eso sirvió para que a dedo se extendiera en la Ruta del Sol 2, el tramo Caña-Gamarra. Entonces yo sí aspiro que ahora que se renueva esa solicitud por los expresidentes, y como tiene que ver con el objeto de la Fiscalía ad hoc del doctor Espinosa, pues esas investigaciones se realicen, porque han estado quietas durante este año y medio. ¿Coincide con ese punto de vista, doctor Lara? ¿Usted lo ve viable? Bueno, eso demuestra que este es un país de odios y pasiones hasta en su nivel más alto, que es el de los expresidentes. Pues solicitar que se investigue a Juan Manuel Santos, pues sí, es una forma de intentar golpearlo, desprestigiarlo, ensuciarle su Nobel, pero yo creo que pues si se ponen a hurgar ese hormiguero, tienen también que pedir pues que se investiguen todos los sobornos de Odebrecht, pues desde que está operando en Colombia. Es que recordemos que se tiene registro de Odebrecht en los años 70, después Odebrecht volvió a Colombia en los 90, en la primera década de 2000 con Tunjuelo Canoas. La Ruta del Sol fue adjudicada en el gobierno del doctor Uribe, por eso está preso un viceministro. Luego financió también, aparentemente, presuntamente, la campaña Santos, la campaña también de Oscar Iván Zuluaga. Es decir, pues eso es como disparando para un lado, pero pues yo creo que hay que mirar por todos lados. Hassan Nazar, ¿debería el doctor Leonardo Espinosa abrir esa investigación? Pero por supuesto, y que las abra todas. Es que uno no puede ser en la lucha contra la corrupción selectivo. Eso es como ponerme yo entonces el tema anterior. Entonces yo protesto contra unas bombas, o contra unos muertos, y contra los otros no. Pues son temas donde además me parece que esto es el país del realismo trágico. Uno pidiéndole a la justicia que abra investigaciones, pues que esa es su labor, esa es su función, para eso están, que investiguen, y que investiguen a todo el mundo, que haya ciertas personas con tan buena suerte que encuentran a un calanchín que se inmola por ellos para que no les llegue todo lo que les toca llegar, pues, pero por Dios, aquí hay un gerente de una campaña justamente preso por esos hechos. Entonces, más allá de si esto tiene que llegar hasta el candidato, el expresidente, que llegue a donde tenga que llegar, y no solo todos los casos. Es que si Odebrecht entró a Colombia a ganarse licitaciones y contratos a punta de sobornos y de coimas, pues los responsables tienen que pagar ante la justicia no puede ser selectiva.
La justicia tiene que ser para todos y no puede quedarse en una retórica y en un discurso. Entonces, por supuesto que investigue ese y todos los casos que estén relacionados con lo que están cantando ya estos señores en Brasil y donde tenga que cantar. Juanita Gobertus. Juan Carlos, en primer lugar, comparto las afirmaciones sobre que, por supuesto, debe caerle todo el peso de la ley a todos los casos de corrupción, por supuesto, todos aquellos asociados a Odebrecht, independientemente de a quién salpique. Pero parte del reto que tenemos justamente es la dificultad de esta figura del fiscal ad hoc, porque este fiscal ad hoc está ahí solo para revisar 5 contratos, no para revisar todos estos otros casos. Por supuesto, el de Santos sí hay lugar a ello, pero también, como decía el senador Lara, la discusión sobre la reunión entre Duque, Zuluaga y el señor Duda Mendoza, porque claro que tiene que investigarse también al respecto de eso. Entonces, ¿cuál es el reto que hay acá? Nuevamente, una falta clarísima de independencia e imparcialidad del actual fiscal general de la Nación, que hace que frente a estos otros casos que no son competencia del fiscal ad hoc, que tiene unos muy puntuales, tengamos nuevamente un fiscal seriamente cuestionado. Yo insisto, hoy, más allá del atentado con el ELN, que entre otras la torpeza del ELN llega a incluso bajarle la temperatura a uno de los temas más importantes en el país, que es el hecho de corrupción tan grave y la presión para que tengamos un fiscal independiente e imparcial. Yo creo que Colombia necesita, más allá de las discusiones jurídicas sobre el caso en concreto, la renuncia del fiscal general de la Nación, porque necesitamos poder tener una institución imparcial. Si al fiscal le preocupa que los colombianos tengamos una institución como la Fiscalía creíble para que investigue justamente los hechos que le está pidiendo, en este caso, el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana, debería renunciar para que tengamos un fiscal que los pueda investigar sin estar en ningún escenario cuestionado frente a estos casos. Bueno. Cambio de asunto para hablar de Venezuela, que es un país que nos preocupa tanto. Hay millones de venezolanos en nuestro país, casi 2 millones de venezolanos, por lo menos entre 1 y 2 millones llegando a territorio colombiano, donde han sido acogidos y ojalá se les pueda acoger y ojalá se les pueda ayudar a todos ellos. Pero el asunto es que en las últimas horas ha vuelto a haber en ese país mucha inquietud, porque ha habido un intento, un grupo de soldados de la Guardia Nacional Bolivariana, pues enviaron una serie de videos, dijeron que estaban a favor de la lucha del pueblo venezolano y además hubo más de una veintena de detenidos en una especie de insubordinación militar. ¿Quiere decir esto que está en camino un golpe militar en Venezuela? Ha habido mucha gente en el exterior que lo ha pedido. El expresidente Álvaro Uribe ha solicitado claramente a los militares venezolanos que le den un golpe a Maduro. Yo no sé si eso sea muy católico o no, pero así lo han hecho incluso muchos intelectuales venezolanos como Ricardo Hausmann, que es profesor en la Universidad de Harvard y que ha sido una de las mentes más brillantes de ese país. ¿Estamos cerca de un golpe o esto es más de lo mismo, de la misma historia y al final pues todo sigue como está? Hassan Nazar. Pues Juan Carlos, los golpes se le dan a los gobiernos legítimos. Ya lo que hay es una dictadura, ya no hay ningún golpe. Ya lo que es una gente que va, si se decide a levantar abiertamente contra esa dictadura que hay, me parece, yo no voy a decir que es la fórmula más adecuada, un baño de sangre en Venezuela. Me parece peligrosísimo. Y además porque nosotros en Colombia seríamos los primeros que tendríamos que sufrir las consecuencias de lo que pasa en Venezuela. Ya lo estamos viviendo con la oleada de hermanos venezolanos que están llegando al país en una situación realmente precaria, de necesidad, y donde nosotros tenemos una obligación moral y ética de ayudarles. Pero me parece que el poder está totalmente cooptado en Venezuela, que los militares han ocupado absolutamente todas las ramas, empezando por PDVSA, no hay separación de poderes, que un grupo de algunos militares que estén haciendo estos llamados y publicando videos en redes sociales no corresponde institucionalmente al sentir de la base fuerte de generales y el cartel de los soles, que está dedicado es a otras cosas, más allá de proteger las instituciones en Venezuela. Entonces, lamentablemente, creo que esto no va a pasar a mayores. Creo que estos rezagos de algunos militares que están entrando en razón y diciendo, mire, no podemos seguir avalando esta dictadura en Venezuela, no son el sentir de esa cúpula que dejó Chávez, que le es fiel a Maduro, a Diosdado, y que están enquistados ahí en el poder. Lamentablemente creo que eso no va a ser la salida de la crisis en Venezuela por ese lado. Coincide con esa opinión de Hassan Nazar, Juanita Gobertus.
Bueno, yo en primer lugar diría es un hecho simbólico importante. El tamaño dentro de la Fuerza Armada venezolana, digamos, creo que aún es cuestionable. Todos ese tipo de hechos en el pasado han sido triste y dolorosamente reprimidos por el gobierno venezolano, que coincido, por supuesto, es una dictadura. Pero sí creo que demuestra un sector solidarizado con la mayoría venezolana que ha sufrido en carne propia el drama de lo que este gobierno ha generado en la población civil venezolana. Dicho eso, un respaldo pleno a la Asamblea Nacional como el ente constitucional que yo creo que hay que respaldar y al que hay que, digamos, reconocerle el lugar tan importante que en este momento está jugando como quien institucionalmente puede contribuir a una transición democrática en Colombia y finalmente, en Venezuela, y finalmente pues insistir en la importancia de un rol más digamos decidido y constructivo por parte de Colombia, que creo que debería apostarle a una diplomacia que promueva una solución política negociada en Venezuela. Historias de dictaduras que se enquistan por el resto de las décadas, como la de Zimbabue, tenemos muchísimas, y lo que se necesita es una diplomacia que pueda generar salidas de tal forma que sea posible tener una transición democrática. Yo creo que hay que insistir en esos canales para buscar una solución que seguramente implicará, por ejemplo, que Maduro termine exiliado, que haya una serie de garantías para un sector de hoy en la dictadura, pero creo que es la única manera de que sea posible buscar una transición democrática en Venezuela. María Rosario Guerra. Yo tengo la ilusión de que este miércoles, cuando es la gran marcha que ha convocado el presidente de la Asamblea Nacional, sea tal la movilización ciudadana que los militares, sobre todo la base, porque ahí comparto con Hassan, porque la cúpula está cooptada y está con los carteles del narcotráfico y con la corrupción del gobierno de Maduro, que la base de las fuerzas militares de Venezuela respete la expresión ciudadana que se dé el miércoles en Venezuela y que comience ese proceso de que a este grupo que hoy dio un primer paso sea mucho más, que logre que la cúpula no tenga la capacidad de control. Yo veo que una de las salidas, siendo esto un régimen dictatorial ilegítimo que no tiene ningún reconocimiento ni respaldo, pero mientras los militares unidos no se pongan del lado del pueblo venezolano, ahí va a seguir Maduro, y por eso el aislamiento internacional es muy importante. Yo aspiro que este miércoles la convocatoria que haya hecho la Asamblea Nacional tenga una respuesta tan contundente que sea ahí sí el punto de quiebre, y que no cesen, que no pase lo de hace un año largo que terminó. Ya hoy estaba leyendo que Maduro está buscando que se facilite una mesa de diálogo con la oposición. Creo que eso sería contraproducente ahora mismo, porque es volver a enfriar el tema como se dio hace un año largo, y eso es en favor de Maduro y no de la transición hacia una democracia en Venezuela. ¿Se avecina un golpe en Venezuela, doctor Rodrigo Lara? Yo pienso que sí. La verdad es que el chavismo empezó básicamente como una democracia autoritaria, caudillista, no muy distinta de aquellas que han gobernado a Venezuela en diferentes momentos de su historia. No obstante, esto ha venido haciendo tránsito hacia una dictadura ya, podríamos decir, totalitaria, en donde hay una concentración total del poder y por consiguiente una usurpación total del poder que reposa en el pueblo, en una democracia que ha sido trasladado básicamente a una camarilla que se apoya en la violencia y en las fuerzas militares. Una dictadura como el colonialismo solo puede existir por vía o por medio de la violencia, y esa violencia depende del control de las fuerzas militares. Por consiguiente, estamos ante una situación extrema que para solucionarse necesita medidas extremas. Aquí no hay posibilidad de diálogo alguno, porque el diálogo no existe en las dictaduras, o no existe con las dictaduras totalitarias, cuya esencia justamente es reprimir el diálogo y reprimir cualquier expresión democrática, porque eso depende de su supervivencia. Por consiguiente, lo único que puede resolver la crisis venezolana es que su solio, básicamente la base de su poder, que es el control de las fuerzas militares, pues se resquebraje, y eso solo se logra con un levantamiento y un golpe de Estado, punto.
Juan Carlos, hay Bueno, un breve sí, comentario frente al punto del senador Lara. Discrepo. Senador, las experiencias están llenas de transiciones en donde lo que hay es una presión muy fuerte que no debería, senadora, enfriar la calle, por el contrario, mantener la presión en la calle, mantener seguramente en el mejor de los escenarios una presión interna fuerte entre unos sectores de la Fuerza Armada, pero eso termina en una negociación como resultado de la cual salga Maduro. De lo contrario, el tipo se enquista como en Zimbabue se enquistaron eternamente. Mire qué paradoja, pero las dictaduras que generalmente han buscado una transición democrática no son las dictaduras marxistas. Son las dictaduras, llamémoslo así, que viven en un régimen capitalista, la española, la portuguesa, inclusive la chilena, y pues son las fuerzas vivas de la sociedad que en una dictadura de esa naturaleza pueden seguir existiendo y desarrollarse, las que terminan buscando una salida democrática, porque en últimas termina siendo un mejor ambiente para sus propias actividades. Bueno, oigan, me quedan 4 minutos de programa y a cada uno de ustedes le corresponde uno para responder la siguiente pregunta. Ayer, y es una pregunta fácil, ayer se cumplieron los 2 años de la presidencia de Donald Trump. La pregunta es, en noviembre del año entrante, en año 8 meses, año 10 meses, ¿lo van a reelegir o esta vez iba a perder? Hassan Nazar. No, pues es que fácil, me va más fácil leyendo el tarot. No, mire, realmente no lo sé, Juan Carlos, no lo sé. Me impresiona mucho la polarización que se está viviendo en Estados Unidos. Estaba viendo hoy que ya hay una congresista demócrata como Kamala Harris también que está lanzándose. Vamos a ver qué baraja de candidatos hay. Pero mientras la economía, creo yo, en los Estados Unidos se siga con números ascendentes y mientras Donald Trump siga capitalizando de un partido republicano que no ha podido encontrar un reemplazo para él, pues las bases más fuertes de los de los conservadores en los Estados Unidos preferirán apostarle a lo que tienen, apostarle a lo seguro. Entonces, no lo sé, a mí realmente me gustaría un cambio, me gustaría que llegara otro presidente en Estados Unidos. Creo que el daño que está haciendo a nivel interno es grande y creo que en temas de coyuntura mundial también. Creo que le sienta mejor otro presidente en los Estados Unidos, pero no lo sé. María del Rosario Guerra. Yo creo que lo van a reelegir si la economía, como decía Hassan, sigue por ese buen rumbo, la muy baja tasa de desempleo, el crecimiento del comercio, la tasa de crecimiento del PIB, y si la seguridad, que es uno de los puntos a raíz de todas estas discusiones, se logra efectivamente mantener. Yo veo que tiene todas las posibilidades de que lo reelijan, a pesar de y si le gana el pulso, porque es que ya va a cumplir 31 días de parálisis, si le gana el pulso a los demócratas, yo creo que ahí se fortalece aún más el gobierno de Donald Trump. Juanita Gobertos. Yo quiero creer que es posible elegir, incluso ojalá una presidente de Estados Unidos. Creo que el gobierno de Donald Trump lo único que ha hecho es aislar a Estados Unidos para que una y otra vez sea considerado un paria internacional, luego de que francamente creo el gobierno de Obama lo había puesto en un escenario muy distinto de contribución a la democracia global. Pero por supuesto los retos son inmensos. El primero que creo que hay por avanzar es ojalá un Congreso que no solamente genera el cierre del gobierno como se da en este momento, sino poder ofrecerle soluciones concretas a todos los ciudadanos que están sufriendo por el cierre de ese bloqueo y de este gobierno. Rodrigo Lara, ¿van a reelegir en Estados Unidos a Donald Trump el año entrante? Yo creo que él no tiene unos índices de popularidad altos y es una figura supremamente polémica que genera mucha resistencia en unos sectores de la sociedad norteamericana, pero en últimas yo creo que todo va a depender de la situación económica, que en últimos este año parece más bien incierta. Es decir, esta guerra comercial con China, la tasa de crecimiento china publicada ayer, la más baja en los últimos 30 años, pues puede sin duda darle un golpe, digamos, a las expectativas de crecimiento de la misma economía de los Estados Unidos. Hay gente que dice que al final de año va a haber un enfriamiento, con un dólar no obstante alto, con unas tasas de interés que van en senda alcista, lo mismo que en Europa, y algunos hablan inclusive de una posible recesión a partir de ya a finales de año y a partir del año 2020. Y recesión o enfriamiento de la economía norteamericana que Trump enfrentaría ya básicamente con muy poca capacidad de estímulo
estímulo fiscal, porque pues quemó todos los cartuchos en la reforma tributaria de diciembre de 2017, en donde ofreció una cantidad de regalos tributarios al gran capital y eso va a tener por supuesto unas consecuencias fiscales graves para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lograr impulsar a esa economía en un momento de recesión? Esa es la gran pregunta, porque los fundamentales como la productividad de la economía norteamericana no ha mejorado sustancialmente bajo Donald Trump. Claro, ahora que empleaba usted la palabra en recesión, me acordaba de una anécdota muy famosa de Ronald Reagan, que fue presidente republicano y que le ganó las elecciones a Jimmy Carter, demócrata que buscaba justamente continuar en la Casa Blanca. Y le preguntaron a Reagan pues qué era recesión. Y él dijo lo siguiente, dijo, mire, depresión es cuando el vecino de uno pierde el puesto de trabajo, pierde el empleo. En recesión, no, la historia es la siguiente, dijo, la recesión es cuando el vecino pierde el puesto de trabajo, depresión es cuando uno pierde el puesto de trabajo y recuperación es cuando Jimmy Carter pierde el puesto de trabajo. Así fue la historia. Bueno, señores, muchísimas gracias, Hassan Asa, por haber estado aquí, Juanita Gobertus, María del Rosario Guerra y Rodrigo Lara, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos. Voces RCN. Hoy te vi. Como en la justicia, la vida también te da segundas oportunidades de amar, de perdonar, de luchar por lo que amas. Así lo hacen Duperli y Catalina, María del Pilar y Nicolás, Pablo y Julia. La gran pregunta es, ¿lo lograrán? Cuando tú quieras me llamas. En esta serie todo puede pasar. La Ley del Corazón, lunes a viernes a las 9 de la noche, por RCN, nuestra tele. La fiesta de las palabras y las ideas se tomará nuevamente las calles de la Heroica. Hay Festival Cartagena, del 31 de enero al 3 de febrero de 2019. Boletería disponible en www.hayfestival.org. Socios principales, RCN Radio y Televisión, Postobón. En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto. 8 de la noche, 28 minutos. El Ministerio de Hacienda cuenta con nuevo viceministro general. María Fernanda Herrera, ¿de quién se trata? Luego de que el viceministro general de Hacienda, Andrés Pardo, diera a conocer su renuncia a su cargo para ser parte del equipo económico del presidente Iván Duque, tras haber estado durante 5 meses en la cartera de crédito público, se informó que en su reemplazo llegará Juan Alberto Londoño Martínez, quien actualmente es el asesor del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El nuevo viceministro general es abogado de la Universidad de los Andes y a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado con la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda e Interior, el Fondo de Adaptación y la Agencia Nacional de Minería. Además, posee experiencia en asuntos corporativos y regulatorios en multinacionales del sector privado. 828 y la Contraloría señaló que la posible venta de la EPS Medimás debe tener en cuenta los derechos de los afiliados y la procedencia de los fondos. María Fernanda Herrera. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, puso en conocimiento del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, las comunicaciones donde el organismo de control le ha indicado a la Superintendencia de Salud que haga seguimiento a las condiciones en las que se adelantaría una posible compra de la EPS Medimás. Además, también que tenga en cuenta la crítica situación financiera que sigue mostrando la misma. En el tema de un posible ofrecimiento, expectativa de negociación o cambio de dueño de Medimás, la Contraloría considera necesario que previamente se evalúen las condiciones del servicio y la procedencia de los fondos. Lo más importante es que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad y eficiente calidad del servicio de salud a todos los usuarios y afiliados de la EPS. RCN Radio. ¿Cómo funciona Reto 4 Elementos? Los 7 equipos colombianos se enfrentarán a la pista de obstáculos más larga del mundo y un elemento diferente cada día. Agua, aire, tierra y fuego. Los 3 equipos que pierdan durante la semana irán directo al inframundo. Allí tendrán que enfrentar especies espeluznantes y escalofriantes para vencer sus miedos. De lo contrario, comenzarán a ser eliminados. Reto 4 Elementos, naturaleza extrema. Lunes a viernes, 7:30 de la noche. Por RCN, nuestra tele.